Este verano hice un experimento y decidí pasar un día entero sin mirar el reloj. Fui a la piscina, comí cuando tuve hambre, leí sin estar pendiente de nada más y me fui preguntando en cada momento qué me apetecía. Pasear, moverme, quedarme quieta, trabajar, no hacer nada, y me fui dando permiso para hacer lo que surgiera. Suena liberador, ¿verdad? Pues lo que apareció no fue paz, sino una incomodidad que no esperaba y una voz de fondo que me decía: deberías estar haciendo esto no sirve, cambia ya de tarea, estás perdiendo el tiempo. Y ahí estaba yo, flotando en una piscina en pleno mes de julio, sintiéndome culpable por no hacer. Y ese experimento me hizo preguntarme sobre cuestiones que hoy quiero traer aquí. ¿Por qué el tiempo libre, que es exactamente lo que muchas decimos que más deseamos, a veces se siente como una trampa más que como un regalo? Y es que el problema no es no saber qué hacer, sino lo que aparece cuando no estamos haciendo nada. Porque cuando el tiempo libre llega de verdad, cuando no hay una llamada que atender, ni una tarea urgente, ni alguien que te necesite, aparece algo para lo que muchas veces no estamos entrenadas, y es un silencio y un espacio que no te demanda, que no te pide nada. Y la mente, que lleva toda una vida ocupada, no sabe muy bien qué hacer con ese espacio, así que lo empieza a llenar, aunque sea mentalmente, ya sea con culpa, con opciones de cosas para hacer después, o con la sensación de que ese tiempo podría estar mejor aprovechado. Y paradójicamente, esa incapacidad de soltar juega en nuestra contra. He escuchado a no pocas personas decir en mis acompañamientos que en los momentos de su vida en los que estaban más ocupadas, es decir, que había como más estructura dentro de su vida, aprovechaban mejor el tiempo restante, que ahora que tienen más margen, pues no saben dónde se les va, y una mañana entera puede esfumarse sin que hayan hecho nada de lo que querían hacer, y esto puede incluir cosas que consideran productivas, por así decir, como darse el descanso que necesiten. Y esto es algo que se conoce como la ley de Parkinson, y es que lo que estás haciendo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Entonces, cuando tienes 2 horas para hacer algo, usas esas 2 horas, y cuando tienes toda la mañana, usas toda la mañana. Y muchas veces sin avanzar más y dejando que en ese tiempo se cuelen más distracciones. Cuanto más tiempo empleo en hacer algo que se podría hacer en menos, muchas veces no es que lo haya hecho tranquilamente y conectada y sin prisa, sino que a lo mejor he cogido 5 veces el móvil y he estado haciendo scroll en redes sociales en ese tiempo, ¿no? Hasta ocuparlo del todo. Pero lo interesante aquí no es la ley en sí, sino lo que hay detrás, que sin estructura externa, sin alguien que te diga qué hacer, sin una agenda clara, no sabemos cómo sostener nuestro propio tiempo, y eso genera una angustia que no siempre sabemos manejar. Una clienta me contó algo que me parece un ejemplo perfecto para traer a este episodio, y es que por la naturaleza de su trabajo hay veces en los que de pronto tiene una hora libre, una hora real, sin compromisos, sin nadie esperándola, y se bloquea. Hay muchísimas cosas que le apetece hacer, que tiene que hacer o que siente que debería hacer o adelantar, como por ejemplo seguir con el libro que está leyendo, ponerse con un proyecto personal para el que nunca saca hueco, aprovechar para moverse porque sabe que no va a tener otro espacio en el día para ello. Pero en el momento en el que aparece ese hueco, tiene que elegir, y elegir una cosa significa estar renunciando a todas las demás. Y eso le genera una presión tan grande que al final no elige nada. Coge el móvil y pasa un rato haciendo scroll sin darse cuenta. Y cuando lo suelta, a esa hora que tenía disponible ya le quedan pocos minutos, y lo que siente es una mezcla de frustración y culpa que la deja peor que antes. Entonces esto no es una cuestión de gestión del tiempo, sino de relación con el tiempo, de lo que significa para ella ese espacio vacío, y también de los mecanismos que aprendió para llenarlo antes de que incomode demasiado. Porque cuando no hay claridad sobre lo que importa, cualquier hora libre se convierte en un campo de batalla donde 1000 opciones están compitiendo entre sí y ninguna termina ganando. Y aquí el resultado no es ni he descansado y he tenido esa hora reparadora para mí, y tampoco he avanzado en eso que quería avanzar y que es importante. Al final
se ha convertido en parálisis seguida de culpa. Y cuando no sabes cómo jerarquizar qué va primero, qué es importante, el tiempo vacío no se siente como libertad, se siente como una decisión que no sabes muy bien cómo tomar. Y el ansia de aprovecharlo todo acaba por no aprovechar nada. Y aquí quiero entrar en algo que muchas veces está en el centro de todo esto, y es que muchas de nosotras crecimos en entornos donde el reconocimiento de nuestro valor llegaba por lo que hacíamos, por las buenas notas, por ser responsables, por ayudar y por no dar problemas. Y el hacer era la forma de recibir aprobación y poco a poco se fue convirtiendo en algo así. Si hago cosas, valgo. Si avanzo, estoy bien. Si produzco, soy una buena persona. Y esa ecuación no desaparece por sí sola cuando creces, sino que se queda instalada y se convierte en la voz que aparece cuando un día te sientas en el sofá una tarde cualquiera de sábado donde no has hecho otros planes y sientes que deberías estar haciendo algo aunque no sepas exactamente el qué. Y esto, lejos de ser vagancia o pereza, porque a veces nos contamos qué es esto, es un mecanismo aprendido. Porque si tu identidad lleva toda una vida ligada a producir, parar va a generar incomodidad, porque no sabes muy bien quién eres cuando no estás haciendo algo que consideres productivo. Y eso da vértigo. Y es algo que veo con mucha frecuencia, personas que dicen querer descansar, pero que solo descansan cuando el cuerpo las obliga, cuando se ponen enfermas o cuando ya no pueden más tras haberse llevado al límite. Como si el cuerpo tuviera que justificar esa parada porque ellas solas no se dan permiso para hacerlo. Así que aquí hay algo que merece la pena revisar, porque parar no tendría que necesitar una justificación constante. También vivimos en una cultura que premia el rendimiento y el no parar por encima de casi todo lo demás, y en ese contexto descansar muchas veces se vive como algo que hay que ganarse. Descansar está bien si antes has trabajado mucho, si estás enferma o si ya terminaste todo lo pendiente. Pero descansar simplemente porque lo necesitas o porque te apetece, eso a muchas personas les resulta mucho más difícil de sostener sin que aparezca la culpa. Y esto no solo pasa en lo personal, también lo vemos en lo social de formas muy sutiles. Por ejemplo, un lunes en el trabajo, la pregunta de siempre, ¿qué has hecho el fin de semana? Y aquí empiezan las respuestas, escapadas, barbacoas, cenas, excursiones, un fin de semana lleno de actividad. Y si tu fin de semana fue quedarte en casa, dormir más, dar un paseo y estar tranquila sin hacer gran cosa, aparece la incomodidad, como si tu fin de semana no hubiera sido suficientemente interesante o como si tu respuesta no fuera a contar como válida o genere vergüenza por no estar a la altura de la del resto del grupo. Y con las vacaciones pasa exactamente lo mismo. Se da por hecho que si te coges días libres en tu trabajo, tienes que viajar o hacer algo que sea digno de contar, porque quedarte en tu ciudad sin fotos que publicar es quedarte con la sensación de que no estás aprovechando, de que deberías estar viendo mundo, aunque ni siquiera te apetezca, porque de alguna manera es lo que se espera de ti. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos con estos momentos? ¿Maquillamos la respuesta para que suene a algo aprobado por otros? ¿Empezamos a normalizar que no hacer planes extraordinarios también es una opción válida sin que haga falta justificarlo delante de nadie? Aquí me encantaría saber cómo vives estas situaciones. Si te reconoces en ellas, cuéntamelo en los comentarios en Spotify o escríbeme directamente por Instagram en lady.meraki, porque estas conversaciones son más interesantes cuando abrimos debate. Hay otro fenómeno que aparece con frecuencia cuando hablamos del tiempo libre y que me parece revelador, y aquí te voy a traer un nuevo ejemplo. Una mujer a la que acompaño lleva tiempo queriendo escribir un libro, ella lo sabe, lo tiene claro, y cuando le pregunto qué le gustaría hacer con más tiempo disponible, esto es algo que aparece siempre. Y sin embargo, cada vez que se propone empezar, pasa algo, es como que se sabotea justo en ese momento o directamente se le olvida agendarlo, como si su cabeza lo borrara antes de que pudiera llegar. Y cuando lo exploramos apareció algo interesante, y es que el bloqueo no era con escribir, sino que era con lo que escribir implicaba en su cabeza. Escribir es, en algún momento, terminar. Terminar es publicar. Publicar es exponerse. Exponerse es que te lean otros. Y que te lean otros es que quizá no guste.
Así que su cabeza, para protegerla de todo eso, simplemente le obstaculizaba el empezar. Y esto pasa más de lo que parece. A veces la idea de algo que nos gusta es más cómoda que enfrentarnos a la experiencia real. Porque mientras no empiezas algo, ese proyecto sigue siendo perfecto, intacto y sin posibilidad de decepción. Y esto pasa con crear un nuevo proyecto, un emprendimiento, un podcast, un libro, como en este caso, o cualquier otra cosa, ¿no? En este caso piensa qué te viene a tu cabeza si es algo que estás experimentando en tu vida ahora mismo o has experimentado en el pasado. Y ahí el tiempo libre se convierte en el espacio donde una vez más no hiciste lo que querías hacer y la culpa vuelve y el ciclo se repite. Y cuando miro todo esto junto, la parálisis, la culpa, el descanso que no descansa o el proyecto que no empieza, veo que el denominador común no es si falta o sobra tiempo, sino lo que creemos que dice de nosotras cuando no lo estamos llenando. Porque si el tiempo siempre ha sido algo que hay que aprovechar, cuando aparece un espacio vacío, de pronto sientes que algo no encaja, que estás fallando en algo aunque no sepas exactamente en qué. Y sin embargo, muchas de las experiencias de mayor recarga y que vamos a recordar no nacen de optimizar el tiempo, sino de permitir que existan espacios donde no ocurre nada productivo, como puede ser un paseo sin objetivo, una conversación sin estar pendiente de la hora o una tarde en la piscina sin expectativas de nada. Y ese fue mi aprendizaje de ese experimento de verano que te contaba al inicio del episodio, que dentro de mí conviven dos partes que quieren cosas diferentes, una que necesita pausa y ligereza y otra que cuando para se siente inquieta y necesita estructura para sentirse segura. Y durante mucho tiempo intenté acallar a esta segunda parte como si fuera el problema, pero la pregunta que cambió algo en mí fue otra y es ¿qué está intentando proteger? ¿Qué teme que ocurra? Si simplemente suelto esa expectativa sobre el tiempo. Porque esa parte no está ahí para fastidiarte, sino porque en algún momento hacer fue la forma de sostenerte y eso no es algo que se deshaga de un día para otro, porque se puede vivir desde otro lugar, uno donde no haga falta producir constantemente para sentirte suficiente y también donde no haya que demostrar nada para merecer descanso. Vivir sin reloj es una utopía en el día a día, lo sé, y por eso fue un experimento, pero en este caso lo que sí me llevé fue algo más sostenible y es la idea de ir abriendo esos espacios de forma intencional en mis semanas, porque no podemos habituarnos a aquello con lo que no estamos familiarizadas y si llevas toda una vida sin saber estar contigo, sin hacer nada o simplemente abriendo espacio para ver qué aparece, no puedes pedirte que de repente lo disfrutes. Requiere práctica y exposición gradual, aunque sea incómodo. Para mí fue empezar por algo concreto, protegiendo también ese tiempo de los ladrones de energía, porque si no lo hago, ese hueco no lo va a ocupar lo que yo elija, sino que lo va a ocupar el scroll, el recado que no era urgente, el mensaje que podía esperar y entonces de pronto pues voy a descubrir que ese tiempo no ha sido mío, sino que ha sido cedido a todo lo demás. Así que no es controlar lo que haces con ese tiempo, es asegurarte de que cuando llegue realmente está disponible para ti. Y eso que parece pequeño empieza a cambiar las cosas porque estar contigo sin esperar resultados concretos es algo que también se puede aprender y la relación con el tiempo libre también se puede diseñar. Y esa es la base desde la que trabajo en tu semana en tus términos, entender qué sostiene tu semana de verdad, diseñar desde tu energía real y que el espacio vacío deje de sentirse como un fallo y empiece a sentirse como una elección. Porque cuando tienes una estructura que te sostiene, el tiempo libre cambia de significado y ya no es un hueco que llenar, sino un espacio que elegiste. Así que si esto resuena contigo, tienes el enlace en las notas del episodio. Y antes de terminar, quiero dejarte con algunas preguntas para que las dejes hacer su trabajo y que calen en ti. Cuando tienes tiempo libre, ¿qué historia aparece en tu cabeza? ¿La de que hay que llenarlo, aprovecharlo o no desperdiciarlo? ¿Estás descansando de verdad o solo dejando de hacer cosas? Porque no es lo mismo parar que recargarte. ¿A qué estás llamando pereza que en realidad es incomodidad con el vacío? Y por último, ¿qué parte de ti cree que si no estás produciendo vales menos? Porque esa parte probablemente exista
y lleve mucho tiempo tomando decisiones por ti. Así que quizá la pregunta no es ¿qué haces con tu tiempo libre?, sino ¿qué crees que dice de ti cuando aparece? Porque a veces no es que no sepas parar, sino que nunca sentiste el permiso para hacerlo. Y eso es algo que puedes recuperar. Gracias por escuchar hasta el final y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.